Dar las gracias a Fundoro y a Antonio, a Nacho por haberme invitado y por haberme tratado tan bien y bueno, por permitir que esté aquí hoy dando esta charla, que espero que sea de vuestro agrado. Y nada, sin enrollarme más, os voy a contar el por qué ese título, tanto del libro como de la charla, de El arte de nombrar la vida. El arte de nombrar la vida, bueno, da título al libro que os ha mostrado Nacho, que es un libro, como dice ahí abajo en el subtítulo, sobre historias fascinantes de taxonomía científica. Escribir un libro de taxonomía científica y que sea fascinante, la verdad es que no tiene mucho sentido, porque cuando escuchamos esa palabra, o no sabe lo que significa, o si sabe lo que significa, dice valiente rollo la taxonomía. Eso es un coñazo. Clasificar seres vivos, meterlos en distintos grupos, es un poco rollo. Yo he intentado que la taxonomía no sea un rollo, que sea una forma de acercar la ciencia a la gente y que sea una forma de que la ciencia sea vista también como cultura, como lo que es parte de la cultura. Entonces, de eso más o menos es de lo que os quiero hablar hoy. Y voy a aprovechar los capítulos del libro para organizar la charla. El libro está organizado en 10 capítulos, la charla la he organizado también en 10 capítulos temáticos que creo que os pueden resultar más o menos interesantes. Es un libro denso de 480 páginas, pero que una vez que lo empieza, si le coge el gusto al tema, no se hace para nada largo. Y en él hablo de casi 2.000 especies de seres vivos, 1967 en concreto. Pero también aparecen en el libro, a pesar de ser de taxonomía, fijaos, muchos personajes históricos, hay mitología, hay deportes, hay canciones, hay cantantes, actores, fantasía, videojuegos. Hay un poco de todo, ¿no?, en el libro. El libro es un batiburrillo de muchas cosas que, bueno, que precisamente por eso puede resultar interesante. Vamos a empezar por el primer capítulo, que lleva como título Cuando Darwin encontró a Linneo, porque básicamente lo que hago es hablar ahí de esos dos personajes que, a mi parecer, son dos de las personas más interesantes en la historia de la ciencia. Linneo quizás es menos conocido que Darwin, pero no sé por qué realmente, porque la vida de Linneo es súper interesante. Si no os suena, ahora os voy a contar un poquito y os animo a que investiguéis sobre este personaje histórico porque la verdad es que merece la pena saber de él. Linneo es el padre de la taxonomía, Darwin es el padre de la evolución. La taxonomía, ahora explicaré un poquito de qué va y la importancia que tiene este hombre, Linneo, en la taxonomía. Y bueno, de la evolución y de Darwin creo que más o menos todos sí tenemos cierta idea. Eso que veis ahí es el escudo de armas de Linneo. Linneo, en su época, bueno, pues se hizo su escudo de armas y este hombre tenía un interés grandísimo por la naturaleza y lo dejó reflejado en ese escudo de armas. Fijaos que en la parte de arriba del escudo es una planta, concretamente es una planta que recibe el nombre vulgar de flor gemela, porque tiene esas dos florecitas que salen del mismo tallo, y el nombre científico de esa planta es Linnea borealis. Es un nombre científico, lógicamente, que han asignado en homenaje a Linneo. Es un nombre posterior a este hombre y se lo han dado en homenaje a él. ¿Por qué? Porque escogió esta planta como parte de su escudo de armas. Después el escudo tiene tres partes claramente definidas, tres colores, el rojo, el verde y el negro, que representan los tres reinos que había en su época, el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral, que se englobaba también ahí dentro de estos tres reinos de la naturaleza en aquella época. En medio de todo hay un huevo, que es un huevo amniota, un huevo con cáscara, que precisamente representa muy bien tanto la evolución de los seres vivos, el paso del huevo sin cáscara al huevo con cáscara es un paso muy importante en la evolución, como el nacimiento de las especies, ¿no?, como el nacimiento de un ser vivo a partir de esta estructura que es el huevo. Y después tenía un lema debajo, que traducido del latín dice: extenderemos nuestra fama por nuestros actos. Y efectivamente Linneo extendió su fama a nivel mundial precisamente por sus actos y concretamente por un acto creativo bastante importante, que es establecer las normas de la taxonomía y de la clasificación de los seres vivos. Él fue, digamos, el que inventó la forma de clasificar y de nombrar a los seres vivos. ¿Qué es la taxonomía? La taxonomía es la ciencia que trata de los principios, de los métodos, de la clasificación de los seres vivos, es decir, es la ciencia que estudia cómo clasificamos a los seres vivos.
Los seres vivos se clasifican en diferentes categorías, en diferentes cajitas, como veis ahí, empezando por cajas muy grandes, como los dominios, como los reinos, que quizás os suene un poco más, y bajando después a filo, clase, orden, familia, género y especie. Bueno, pues en las especies es donde marco yo que está el arte de nombrar la vida, porque a las especies hay que darle un nombre, y la persona que descubre una especie y que le tiene que dar un nombre, pues normalmente no lo hace de cualquier manera, sino que tiene una motivación. Los nombres científicos de las especies, bueno, pues en verdad es muy fácil dárselo, asignarlo. Un nombre científico siempre se escribe en cursiva o subrayado si escribimos a mano y consta de 2 palabras. Por eso a este tipo de nomenclatura le llamamos la nomenclatura binomial. Esto es lo que inventó Linneo. Linneo inventó la forma de nombrar a los seres vivos utilizando 2 palabras que van en latín o latinizadas o incluso en griego. Se pueden utilizar los 2 idiomas. Y la primera palabra es el nombre genérico, es decir, es la palabra que indica a qué género pertenece ese ser vivo y empieza siempre en mayúscula, y la segunda palabra es el nombre específico, es el nombre ya de la especie. Es como si fuera un nombre y un apellido, ¿vale? La primera palabra sería el apellido, el género sería el apellido y el nombre específico, la segunda, sería el nombre. Todos los seres vivos tienen este tipo de nombre como una forma de nombrar de forma general al ser vivo para que valga ese nombre en cualquier parte del mundo. Los nombres vulgares pueden cambiar, cambian dependiendo de la zona geográfica, cambian dependiendo del idioma, del país, pero el nombre científico es el mismo en todo el mundo. Entonces es una forma de estandarizar cómo se nombran a los seres vivos, y ahí es donde radica la genialidad que tuvo Linneo a la hora de establecer este sistema. Si os fijáis en los nombres científicos, cuando aparecen en las noticias, en los periódicos, en los medios digitales, la mayoría de las veces los escriben mal, los escriben además muy mal, o no están en cursiva, o están las 2 palabras empezando por mayúscula, o está la palabra entera escrita en mayúscula. Todas esas son formas incorrectas de escribir los nombres científicos. Siempre tienen que ir siguiendo esas normas sencillas y básicas. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de un nombre científico, en este caso es del ñandú, del ave que veis ahí, que es Rea darwini, que le llamaban el ñandú de Darwin. Durante sus viajes, Darwin, no sé si os suena, que hizo un viaje, una vuelta al mundo a bordo de un barco, del Beagle, y bueno, le ayudó a desarrollar, ese viaje le ayudó a desarrollar su teoría de la evolución, porque vio diferentes especies en diferentes partes del mundo, algunas relacionadas con otras. Bueno, pues el ñandú de Darwin fue una de las aves que vio en Sudamérica y mandó un ejemplar al Museo de Londres y otro se lo comió, porque no sé si lo habéis escuchado, Darwin se comía todas las especies que descubría o identificaba, una de las curiosidades que hay en torno a este hombre, y le dieron ese nombre de Rea darwini en homenaje a él. Casi todo el mundo piensa en Darwin y piensa en los pinzones de Darwin, los pinzones que también estudió él por la forma de los picos en diferentes islas y cómo estos pinzones habían evolucionado para alimentarse de diferentes cosas, de granos, de insectos, de hierba, y por eso tenían diferentes picos. Y casi todo el mundo piensa que los animales favoritos de Darwin eran los pinzones, cuando no es así. Los animales favoritos de Darwin eran los percebes, como veis ahí abajo. Darwin tiene escrito como 8, 9 o 10 libros sobre los percebes, cosa que es extraña, y descubrió además un montón de especies diferentes de percebes. A mí uno de los nombres más bonitos que hay en todos los nombres científicos que he estado viendo es este. Me gusta un montón por varias razones. Fijaos que es el nombre de un dinosaurio que se llama Darwinsaurus evolutionis. Es decir, en el mismo nombre aparece el homenaje a Darwin, porque está su nombre ahí en el nombre genérico, y aparece la palabra evolución. Darwin hemos dicho que es el padre de la evolución, pues un nombre que engloba tanto el homenaje a la evolución como al padre de la evolución. Y en un dinosaurio, que es un animal además bastante representativo de lo que es la evolución. Conocemos a los dinosaurios por los restos fósiles y esos son los que nos ha indicado la evolución que ha seguido este grupo de animales. Después ahí he puesto 3 animales que aparentemente no tienen nada que ver entre sí, pero si os fijáis en los nombres, el primero es Simulium lobatoi. Lleva mi apellido, ¿vale? No es que lo haya descubierto yo, lógicamente, ¿vale? Yo no he descubierto ninguna especie animal, ojalá. Es la mosca esta que veis aquí al principio,
y lleva mi apellido porque comparto apellido con el investigador brasileño que lo descubrió, que se apellida Lobato también, igual que yo. Entonces fijaos que en homenaje a él, pues lleva su nombre en el apellido. Después el segundo, es la otra mosquita del otro lado, Megacelia rodriguezorum. La terminación orum hace referencia a familia, la familia Rodríguez. La familia Rodríguez era una familia adinerada que patrocinó los estudios que dieron lugar al descubrimiento de esta mosca. Y entonces los investigadores que la descubrieron, pues le hicieron este homenaje a esa familia que puso la pasta, ¿no?, para descubrir a esta especie. Y yo he puesto este ejemplo porque mi mujer es de apellido Rodríguez y mis niñas son Lobato Rodríguez. Entonces, pues lo he buscado ahí. Y después el tercero, Briconamericus macarenae, lleva el nombre específico de Macarenae porque mi mujer se llama Macarena. No está dedicado a ninguna Macarena, sino a la Sierra de la Macarena, que es una sierra colombiana, que es donde nace el río en el que se descubrió este pececito que veis ahí abajo. Y he puesto estos tres ejemplos porque es un ejercicio bastante simpático y entretenido que busquéis vuestro nombre, vuestro apellido en los nombres científicos de los seres vivos. Estoy seguro de que vais a encontrar algún bicho, algún animal, alguna planta, alguna bacteria que lleva vuestro nombre o vuestro apellido. ¿Dónde buscarlo? Pues o en Wikipedia o en el Google Académico. El Google Académico recoge un montón de estudios científicos y ahí podéis encontrar papers, artículos en los que están los nombres científicos que pueden llevar ese homenaje a vosotros mismos. Ahí he puesto algunos ejemplos, por ejemplo, Orotava cribata y Orotava amula, que los busqué específicamente antes de venir aquí, y son los nombres de dos especies de mosca, el nombre genérico Orotava, pues en homenaje a esta localidad en la que estamos. Y hay un montón más. Por ejemplo, aquí tenemos al director del Instituto de Astrofísica de Canarias, don Rafael Rebolo López, y tiene dedicado este organismo, un nudibranquio, que es Embusina reboloi, en homenaje concretamente a él. El árbol dragón, ¿no?, típico de estas tierras. Fijaos qué nombre tan bonito lleva, Dracaena Draco, dragón, lo que significan esas dos palabras. Además, haciendo referencia al escudo, ¿no?, el escudo que representa el jardín de las Hespérides, que después nombraré también un poquito más adelante. Entonces los nombres, fijaos que dan un montón de juego porque los podemos relacionar con un montón de cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, Sideritis orotenerifae, Orotava y Tenerife, mezcla las dos palabras en el nombre científico de esta planta, que es endémica de aquí. Más ejemplos, Argyrantenum tenerifae, Liantenum tenerifae, Micromeria tenerifae, un montón de plantas que lógicamente se encuentran en Tenerife y que llevan el apellido de la zona en la que se encuentran. Sonchus canariensis, Lavandula canariensis, Rampoticum canariense, todos también hacen referencia a las Islas Canarias. Y, por ejemplo, un ejemplo muy típico, el canario, ¿no?, el nombre vulgar en este caso, que coincide con el nombre científico de este ave, canora, que es Serinus canari. Si cogemos cosas representativas de la zona, el teide, por ejemplo, pues ahí tenemos a Fringilia teidea, un pinzón específico de aquí, de esta zona, y que lleva el homenaje también al teide, a la montaña. Y después, pues los guanches, por ejemplo, pues también tienen su homenaje, el conus guanche, un bivalvo, y el Pisione guanche, que es un anélido, un gusano, que también se ha descubierto en aguas en torno aquí a las Islas Canarias. Entonces os animo a que hagáis ese ejercicio de buscar, porque vais a encontrar seguramente. Bueno, con esto me paso al segundo capítulo, en el que vamos a buscar homenajes a científicos y científicas en los nombres científicos de los seres vivos. Pongo esta imagen porque este capítulo en el libro, y aquí también quiero empezarlo, por las mujeres de la ciencia. Las mujeres científicas siempre han estado relegadas a un segundo plano y en este caso yo quise ponerlas en primer plano. Entonces ellas son las que comienzan el capítulo dedicado a los científicos, está empezado por la científica. Y bueno, hablamos de mujeres de ciencia, de filósofos y astrónomos, de médicos, de exploradores, incluso presentadores de televisión. Y con presentadores de televisión me refiero a presentadores de documentales, de programas educativos, programas científicos. Y después científicos en general. Aprovecho esto para hacer esta típica pregunta que yo como profesor de instituto me encuentro en mi instituto, en mis clases normalmente,
que los chavales se pelean por los de ciencia somos mejores que los de letras, o los de letras somos mejores que los de ciencia. Esa dicotomía que siempre está ahí, que es mejor, sé de ciencia, sé de letras. Yo, a mí me gusta defender que no hay que ser ni de ciencia ni de letras, hay que ser de las dos cosas. No podemos concebir la ciencia sin las letras a día de hoy. Es que para saber de ciencia tienes que saber de letras, tienes que saber leer, tienes que saber informarte, tienes que saber buscar información, tienes que saber historia, tienes que saber diferentes lenguajes. Entonces las letras van pegadas a la ciencia sí o sí. Y después viceversa. Si eres de letras no puedes decir, es que yo no entiendo de tecnología, como yo soy de letras. Es que en el mundo en el que vivimos hoy en día, ¿cómo no vas a saber de tecnología y de ciencia? Es que tienes que saber sí o sí. Por lo tanto, las dos tienen que ir de la mano, tienen que ir juntas. Yo es una cosa que defiendo siempre y que defenderé siempre, que las ciencias y las letras no pueden ir separadas, tienen que ir de la mano. Y a mí me gusta unificarlas, unirlas, y esta charla y el libro es un ejemplo de eso, de que las ciencias y las letras tienen que ir de la mano. Entonces, defender que ambas son cultura, yo creo que es fundamental y que no van por separado. Aquí tenemos algunos ejemplos de científicas. Marie Curie, quizás la científica más conocida, la primera que se nos ocurre siempre que pensamos en una científica, y fijaos que hay una especie de bacteria, Lactobacillus curiae, dedicado a ella. Y después está ahí María Sibila Merian, que es una científica que a mí me encanta, que bueno, en su época pues las mujeres lo tenían muy difícil para dedicarse a la ciencia. Ella afortunadamente tuvo el apoyo de su padre, que además económicamente tenía capacidad para apoyarla en su dedicación y le pagaba sus viajes y tal, y ella pues es entomóloga, estudiaba los insectos y bueno, las plantas en las que viven los insectos y tal, hizo varios viajes a Sudamérica. Tiene unas ilustraciones espectaculares. Si buscáis ilustraciones de María Sibila Merian en internet vais a ver que tiene unos dibujos espectaculares de insectos, de ciclos de metamorfosis de mariposas, de plantas. Y ahí vemos dos insectos nombrados en su honor. Uno de ellos es Catastista sibilae, que lleva el segundo nombre, y Dinotrema merianae, que lleva el apellido de la científica. Entonces, dos formas diferentes de homenajear a la misma persona. Leonardo da Vinci, conocidísimo por todos, pues fijaos que hay una polilla que se llama Leonardo da Vinci, con dos i al final, porque es la terminación en latín del masculino. Es verdad que es un nombre un poquito peculiar y que puede dar lugar a confusión. Si buscas información sobre esta polilla en internet, pues no te va a salir, te sale Leonardo da Vinci, te sale la persona. Entonces es muy difícil buscar información sobre la polilla, pero existe. Es un género de polillas que se llama Leonardo. De hecho, en este mismo género de polillas hay otra que es Leonardo Avicenae, dedicada a Avicena, uno de los médicos más conocidos, otro genio como Leonardo, que bueno, también lleva su homenaje en esta otra polilla, en este otro ejemplar de otra especie del mismo género anterior. Científicos muy conocidos como Galileo Galilei, Triplocania Galilei, Albert Einstein, Triplocania Einsteini, y Stephen Hawking, Triplocania Hawkini. Los tres quizás más conocidos de cada uno de su época, pues en este tipo de himenóptero, de avispa, pues llevan también su correspondiente homenaje. Y Carl Sagan, antes de empezar, de hecho hemos estado hablando de Carl Sagan, uno de los divulgadores y astrofísicos, científicos más importantes de su época. Hacía un programa en los años 70, Cosmos, que fue un pelotazo en aquella época y que motivó a un montón de gente a estudiar ciencia y todo por su forma de comunicar, por su forma de transmitir. Y a todos los que nos dedicamos un poquito a esto de la divulgación, pues lo tenemos como referente. Y eso se nota en los homenajes que le hacen. Hay un montón de seres de diferentes tipos que llevan homenaje a Carl Sagan. ¿Por qué? Pues porque los científicos que los han descubierto pues lo tenían en mente cuando han querido nombrar estas especies. Ahí tenemos un sapo arriba, Ceratophrys sagani, una araña, Tolerano sagani, un opilión, Cosmobonus sagani, un osito de agua, que es un ser bastante interesante, Paramicrobiotus sagani, y después también una bacteria, Peribacillus sagani. Carl Sagan también es el autor de este dibujito que seguramente que hayáis visto, que bueno, se mandó en una placa en una de las misiones espaciales por si alguna vez nos encontramos vida extraterrestre para decir dónde estamos, quiénes somos. No sé si eso es muy buena idea o no, pero ahí está, ¿vale? Por si los extraterrestres lo encuentran.
Y después Félix Rodríguez de la Fuente. Antes le decía también a Nacho que yo en parte soy biólogo y me he dedicado a esto de la biología gracias a Félix Rodríguez de la Fuente. Yo de niño me quedaba embobado escuchando a este hombre y viendo los programas de televisión que hacía, y eso pues también ha quedado registrado en los homenajes en los seres vivos. Ahí tenemos a varias especies, tanto de avispas como de un escorpión de aquí, de la península ibérica, que llevan los homenajes a Félix. Coera Félix Rodríguez, Mesopolobus de la Fuentei y Butus de la Fuentei. En un caso el apellido y el otro lleva el nombre y el primer apellido completo. Fijaos que las formas de homenajear son diferentes dependiendo de la persona que haga el homenaje. Pasamos a otro ámbito diferente, que es el de la mitología. La mitología, sobre todo en las mariposas, el grupo de las mariposas, los lepidópteros, tienen un montón de nombres relacionados con dioses del Olimpo y otros seres mitológicos. Y bueno, este es un tema que a mí especialmente me gusta un montón, también desde que era niño. Yo recuerdo que ese libro que veis ahí, Monstruos, Dioses y Hombres de la Mitología Griega, estaba en la biblioteca de mi colegio, en el que yo estudiaba cuando estaba en primaria, en la EGB, y yo sacaba este libro, es decir, lo sacaba, lo leía, y cuando llegaba la época de devolverlo, lo tenía que devolver y lo volvía a sacar otra vez. Y así, en la ficha del libro está mi nombre varias veces seguido, porque, no sé, me encantaba. Era una colección entera, dioses egipcios, dioses nórdicos, dioses griegos, dioses romanos, pero yo siempre sacaba el de los dioses griegos, por lo que sea, me gustaba un montón. Entonces, el tema de la mitología a mí me encanta, me ha encantado siempre, y relacionarlo con la biología, pues también es muy interesante. De hecho, el siguiente libro que tengo, que va a salir el 10 de junio de 2025, con la editorial Pinolia, lleva ese título que veis ahí, Animales mitológicos, y en ese libro lo que hago es relacionar seres mitológicos con cosas reales de la biología. Y bueno, espero que algún día pues, pueda venir aquí también a contaros esas cositas. Bueno, ahí hay un montón de cosas relacionadas con la mitología, como el Jardín de las Hespérides que comentaba antes, y homenajes tan curiosos como el primero que veis ahí, que es el Zeus Faber, que es un pez que tiene como una especie de marca en el costado, que dicen que es la marca del dedo de Zeus, que lo cogió con la mano y lo sacó del agua. Es la historia mitológica asociada a este pez y por eso lleva ese nombre de Zeus Faber. El nombre vulgar, pues también es curioso porque es el pez de San Pedro. El pez de San Pedro, fijaos que hace referencia a que San Pedro fue el que lo sacó y el que dejó la huella en el costado. La misma historia, pero contada desde dos puntos de vista mitológicos diferentes. Y después, bueno, mariposas, pues con referencias a la mitología, ahí tenéis, por ejemplo, el género Satyrium, en referencia a los sátiros de la mitología griega, y ahí hay dos especies que son muy curiosas, la Satyrium V album y Satyrium W album. Album significa blanco, W blanca o V blanca, y es por esa forma que tienen las alas, como una especie de W blanca, y ahí la otra especie tiene una V también de color blanco, que ha quedado patente en ese nombre tan curioso. Los dioses griegos, pues ahí tenemos una araña que es Oxiopes Apolo y una lechuza que es Atene Noctua, una lechuza no, perdón, es el mochuelo común que lleva el nombre de Atene Noctua, en homenaje a Atenea, porque la diosa Atenea se supone que llevaba una lechuza, un mochuelo en el hombro que le ayudaba y le daba consejos y tal. Phalaenopsis Aphrodite, una planta con una flor muy bonita que hace referencia a la belleza de la diosa del amor, y después crió a Hades, una polilla oscura, negra, que hace referencia al dios del inframundo de la mitología griega también. Fijaos que también buscan eso, si es belleza, pues la diosa más guapa, si es oscuridad, pues una polilla oscura, fea, triste. Sigo con la mitología, en este caso le he llamado a esta parte mitobiología, por la mezcla entre la mitología y la biología, porque hay un montón de historias mitológicas bastante conocidas que también podemos llevarnos al terreno de la biología y que también han tenido sus correspondientes homenajes en la literatura científica. Por ejemplo, Hércules ha dado lugar a un montón de historias, lo de los 12 trabajos de Hércules, enfrentarse con 12 monstruos, con tareas diferentes en esos trabajos, pues ha dado lugar a que se utilice un montón el personaje de Hércules. Ahí tenéis dos moscas del mismo género, Phryxe, uno es Phryxe Nemea y otro es Phryxe Heraclei, uno en homenaje al león de Nemea, que fue uno de los primeros trabajos que tuvo Hércules, acabar con ese león,
y el otro lleva el nombre de Heracles, que es el otro nombre con el que se conocía a Hércules. Hércules también aparece en estas dos especies, Upupa antaios y la Vidura herculeana. Upupa antaios es una bubilla fósil, ya no existe, extinta, era de un aspecto muy parecido a las bubillas actuales, pero de un tamaño más grande. Y lo mismo con la Vidura herculeana. La Vidura herculeana es un tipo de insecto que también es fósil, que tampoco existe, que también era un poco más grande que el equivalente actual. Y es curioso porque en la historia mitológica Hércules logra vencer al gigante Anteo y en la realidad de la isla de Santa Elena, donde habitaban estos dos animales, pues la bubilla Upupa antaios se alimentaba del otro animal, del insecto. Entonces es como darle la vuelta a la historia mitológica y hacer que el gigante venza a Hércules en esa competencia por la vida, ¿no? Me gustan mucho también las historias relacionadas con los moiras, que controlaban el destino de las personas en la mitología griega, las tres moiras que tejían el hilo, que cortaban el hilo de las personas, indicaban cuándo tenía que morir una u otra. Y ahí tenemos una polilla también bastante conocida, que es la esfinge de la calavera. Si sois cinéfilos recordaréis de la película El silencio de los corderos, que aparecía en el cartel, aunque la imagen que aparecía no era de esta polilla, sino era una imagen modificada, y la calavera que había era una fotografía de Dalí, que había hecho Dalí, de varios cuerpos desnudos, que si tú la amplías se ve, la calavera eran cuerpos desnudos formando esa imagen. Se llama Aquerontia Atropos. Atropos es el nombre de una de las tres moiras que controlaba el destino de la vida. De hecho, el nombre vulgar de la polilla es esfinge de la calavera o esfinge de la muerte, también le llaman. Y Aquerontia hace referencia al río Aquerón, el río Aquerón que también está relacionado con el inframundo y con el camino hacia el Hades. Y después me gusta mucho también este homenaje, eso que veis ahí es un nematodo, un gusano, parásito intestinal de los canguros, parasita a los canguros, que lleva el nombre de Cloacina, y Cloacina era también el nombre de la diosa de las alcantarillas, que los romanos le ponían también dioses a casi todo, y era la Venus Cloacina, era Venus, pero tenía ese apellido de Cloacina, la diosa de las alcantarillas. Y en el artículo en el que describen a esta especie, es súper curioso porque al final del artículo los científicos que descubrieron esta especie han colocado ese poema que veis ahí arriba, en inglés, de Lord Byron, de un poeta inglés, que me he permitido de traducirlo y me gustaría leerlo porque es súper gracioso. Dice: oh Cloacina, diosa de este lugar, sonríe a tus fieles que vienen a cagar, deja fluir sus ofrendas con suavidad, ni muy lento ni con demasiada velocidad. Es genial para ponerlo en un azulejito allí en el cuarto de baño, es un bar, ¿verdad? Entonces, me parece súper curioso y llamativo que un artículo científico aparentemente aburrido sobre un nematodo parásito de los canguros lleve un poema de Lord Byron, de un poeta inglés súper famoso. Entonces, estas cosas pasan en la nomenclatura científica y por eso decía yo antes lo de aunar la ciencia con las letras, con las humanidades, porque es que tienen que ir de la mano. Los dinosaurios son unos seres que levantan pasiones, que le gustan un montón a los niños y a los que no somos tan niños también, ¿vale? Los dinosaurios siempre llaman la atención y los nombres científicos de los dinosaurios pues no son menos, y también hay nombres científicos en este grupo de seres vivos bastante interesantes. Empezamos, por ejemplo, por algunos de los más conocidos, el Tyrannosaurus Rex, el rey de los lagartos tiranos. Es un nombre que a mí me encanta también, es un nombre, la verdad es que bastante bien puesto, un dinosaurio de los más representativos, de los que más llama la atención, de cuando salen películas es de los más grandes, de los más fieros, y es el rey de los lagartos tiranos. De hecho, la palabra dinosaurio significa lagarto terrible. Hace referencia un poco a esta imagen monstruosa que teníamos, sobre todo antiguamente, de los dinosaurios, porque la imagen actual del tiranosaurio ya no da tanto miedo. Es un animal con plumas, no era tan fuerte, tan ágil, en fin, era un animal un poquito menos terrible, ¿no?, que este que estamos viendo ahí. Aquí tenemos otro también de mis favoritos, que es Archaeopteryx litográfica, que es uno de los primeros dinosaurios emplumados que se encontraron. Ese fósil que veis allí tiene las impresiones de las plumas y además en la parte de los huesos fosilizados se ven también las inserciones de dónde iban
ancladas esas plumas en el hueso, y la verdad es que fue una revolución encontrar ese fósil. Y de hecho su nombre pues hace referencia un poco a esto. Archaeopteryx significa ala antigua, en referencia a esas alas primitivas que se encontraron ahí. Y litográfica es en piedra, ala antigua encontrada en piedra o impresa en la piedra. La verdad es que el nombre es bastante ilustrativo de lo que representa este fósil tan interesante. Este me gusta también mucho, me gustan todos en el fondo. Estoy diciendo este me gusta mucho, este también, me gustan todos en el fondo. Es un dinosaurio encontrado en la península ibérica, porque aquí también se han encontrado, bueno, aquí, en la península se han encontrado un montón de restos fósiles de dinosaurios, sobre todo de este tipo de dinosaurios herbívoros grandes, saurópodos, y este se encontró en un pueblo que se llama Los Huecos, que está en La Mancha, en algún lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Entonces le han puesto el nombre de los Huecotitán Pandafilandi. Pandafilando era uno de los gigantes que veía Don Quijote en los molinos. ¿Qué mejor nombre para un gigante prehistórico que el nombre de uno de los gigantes que veía Don Quijote en aquella zona donde se ha encontrado ese fósil? A mí este nombre me parece súper poético y muy bien escogido, muy bien seleccionado. Lo mismo que el siguiente, Europatitán is Goody, en homenaje a Clint Eastwood, el protagonista del Bueno, el Feo y el Malo. ¿Y por qué? Porque el Bueno, el Feo y el Malo, esta película mítica del oeste, se rodó en un sitio cerca de Burgos, que es donde se han encontrado los fósiles de este otro dinosaurio. Entonces se encontró en aquella zona donde estaba el estudio de grabación de esta película tan famosa, pues le han puesto ese nombre en homenaje a este actor tan conocido, ¿no?, de estas películas antiguas. Ahora vamos a relacionar los nombres científicos con la literatura, porque aunque no lo parezca, pues también hay un montón de homenajes de estos nombres en la literatura universal, pero a todos los niveles, en la literatura de todo tipo. Desde Vladimir Nabokov, que ahora veremos, a cuentos clásicos como Los viajes de Gulliver, Tolkien, cuentos de terror o literatura más moderna como La guía del autostopista galáctico. Por dar unas pinceladas, este hombre, Vladimir Nabokov, además de ser escritor, el escritor de la conocida novela de Lolita, era entomólogo. Él se dedicaba a investigar, a descubrir especies, incluso descubrió varias especies de mariposas. Le fascinaban las mariposas. Y muchas de estas mariposas, tanto estudiadas por él como otras que han descubierto otros entomólogos que eran fans de Nabokov, pues llevan nombres como los que veis ahí, Charaxes Verae, que Vera era el nombre de la mujer de Nabokov, Vanessa Incógnita y Colias Lolita, pues en homenaje a su novela más conocida, más popular. Aquí tengo que hacer referencia a este hombre, Girault, que era un entomólogo también, francés, que bueno, que estaba tan obsesionado con este grupo de insectos, con avispas parasitoides, que descubrió un montón de especies de este grupo. Y lo que hacía era asignarle nombres pues relacionados con personajes famosos de la época. En aquella época que no había TikTok ni había internet, pues los personajes famosos, ¿quién eran? Escritores, científicos y personalidades de este tipo. Entonces fijaos que hay un montón de nombres relacionados con músicos incluso, Mozart, Beethoven, Da Vinci, Shakespeare, Longfellow, Goethe, un montón. Y después, pues una de ellas, pues también lleva un homenaje a él mismo. El género Plutarquia, que lo nombró él nombró ese género, pero esta especie en concreto le hicieron en homenaje a él poniéndole su apellido, a Girault. Después, yéndonos a una literatura más friki, ¿no?, podríamos decir El Señor de los Anillos, El Hobbit. Aquí tenemos al maestro Tolkien, que bueno, pues también tiene diferentes homenajes. Hay un montón de homenajes a personajes de estas novelas en la nomenclatura científica. Aquí una pequeña pincelada. Por ejemplo, Synchonypteris hobbit. Los hobbits eran estos personajes. Y es el nombre de este murciélago. Pericompsus bilbo es este escarabajo y Macrostiflus frodo es este otro. El tío y el sobrino también llevan su nombre en sus respectivas especies de escarabajos. Y hay un montón, 300 y pico de nombres dedicados a personajes de Tolkien en los seres vivos. Federico García Lorca, uno de los poetas universales
de nosotros, ¿no? Tenemos ahí al Butus garcialorcae, que es una especie de escorpión, y el nombre está puesto porque García Lorca hace referencia a los alacranes, que es la otra forma de nombrar a los escorpiones, en este poema, en Gacela del amor desesperado. Entonces, el descubridor de esta especie, pues, tenía en mente este poema cuando le puso este nombre de Butus garcialorcae, en homenaje a nuestro poeta universal. Los superhéroes, aunque no lo parezca, y ya nos vamos yendo cada vez a temas más extraños y que aparentemente no tienen la seriedad que deberían de tener para aparecer los nombres de los seres vivos, pues también los superhéroes, tanto sobre todo los más famosos, de la editorial Marvel o los de la editorial DC, aparecen en la nomenclatura. Lógicamente, lo de los escritores los vamos a encontrar en especies que han sido descubiertas en siglos pasados, y los de los superhéroes los vamos a encontrar en especies que han sido descubiertas recientemente. Tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el gecko Hulk, que es una salamanquesa de color verdoso, como la piel del superhéroe, de Hulk, del increíble Hulk. El nombre, pues, se ha puesto solo, prácticamente. Estas dos me encantan, son dos moscas que se descubrieron no hace mucho, 2020 o 2021, no, por ahí. Que fijaos que llevan dos nombres que aparentemente no tienen nada que ver con los superhéroes. Daptolestes bronteflavus y Daptolestes illusiolautus. Pero si traducimos esas palabras del latín, bronteflavus significa trueno rubio, en referencia a Thor, el dios del trueno, que además está interpretado por el actor Chris Hemsworth, que es rubio. Y Daptolestes illusiolautus significa elegancia decepcionante, en homenaje a Loki, el dios del engaño, por eso lo de decepcionante, y al actor Tom Hiddleston, que lo interpreta de una forma bastante elegante, es un tío muy elegante. Entonces, el nombre lo que significa es eso. Y fijaos que las dos moscas tienen aquí unos apéndices, una especie de antenita, que una la tiene rubia y la otra la tiene morena. Entonces, los dos hermanos, o hermanos adoptivos, en las películas de Marvel y en la mitología nórdica, Thor y Loki, pues han quedado perfectamente homenajeados en estas dos moscas y además con fundamento, ¿no? La han fundamentado el argumento. A mí me encanta también este homenaje. Después, los dioses nórdicos, y hace referencia también a la camiseta que llevo puesta, fijaos que han dado nombre a estos grupos de microorganismos, las arqueas, las arqueobacterias, que son un grupo de microorganismos menos conocidos que las bacterias, pero de gran importancia. Y este grupo es muy importante porque se descubrió también no hace mucho y se ha visto que tienen una gran relación con las células eucariotas, con las células que nos han dado lugar a nosotros, a los organismos, a los animales, a las plantas y a los organismos, digamos, superiores. Y les han puesto los nombres de los dioses griegos. Fijaos que este grupo se llama Heimdall Arqueota, por Heimdall, Odin Arqueota, por Odín, Loki Arqueota, por Loki, y Thor Arqueota, por Thor. Les han dado esos nombres porque las encontraron en una zona del Océano Pacífico, que es una elevación submarina, que recibe el nombre de Castillo de Loki. Ese nombre ya estaba puesto antiguamente, encontraron las bacterias en el Castillo de Loki, y de ahí que le hayan dado estos nombres de dioses nórdicos. A mí también me parece fascinante esto. De hecho, cuando se descubrieron, salieron en todos los periódicos, han encontrado un grupo de arqueobacterias y las han llamado como los dioses nórdicos y tal, por el hecho de ponerle este nombre. Si no, ni siquiera hubieran salido en las noticias. Los actores que han interpretado a Spider-Man, ya ni siquiera el personaje, sino los actores que interpretan a un personaje. Spider-Man ha sido interpretado por Tobey Maguire, que es este hombre, Andrew Garfield, que es este, y fijaos que hay una especie de araña que es Filistata Maguire, en homenaje a él, y otra que es Prita Garfieldi, en homenaje a este. Nos falta la de Tom Holland, que el pobre todavía no tiene su araña correspondiente, pero me temo que de aquí a un par de años van a descubrir una especie de araña que llevará el apellido Hollandi, seguramente, no falla. Lo de los Spider-Man es bastante llamativo porque fijaos que incluso los trajes de los diferentes personajes basados en estos poderes arácnidos están basados en arañas que existen en la realidad, aunque parezca mentira. Estos colores azules y rojos del traje clásico de Spider-Man existen. Esta araña, que es Opadoneta borneo, que lleva ese nombre porque se encuentra en la isla de Borneo. El traje de la Spider-Gwen o Spider-Girl es Enoplocnata ovata,
que lleva este apellido porque tiene el abdomen bastante ovoide, ¿no? En forma de óvalo. Y después el Atrodectus variolus tiene también los colores del Spider-Man encarnados por Miles Morales, que digamos que es el Spider-Man más moderno. El Atrodectus es el mismo nombre de las arañas viudas, las arañas viudas, por ejemplo la viuda negra, que es la Atrodectus mactans, que significa así como la araña traicionera que mata, una cosa así, es la traducción del nombre. Entonces fijaos que los nombres siempre nos están dando alguna pista, o casi siempre, de lo que es el animalito. Batman también tiene sus homenajes, tiene varias especies nombradas en su honor. Aquí tenéis un pez que es Otocinclus batmani y la razón por la que le han dado este nombre es tan simple como esta. En la cola del pez hay un simbolito que recuerda un poco, o a la persona que lo descubrió le recordaba un poco el escudo de Batman y de ahí el nombre, no, nada más. Eso le bastó a esa persona para poner el nombre. Y después me gusta mucho esto, la banda sonora de la película Batman Begins, una película bastante buena de este personaje. Y si os fijáis en los temas, los 12 temas que componen esta banda sonora llevan un nombre extraño, que son nombres de especies de murciélagos, que existen en la realidad. Es decir, esto es un género, el Vespertilio, el Stesicus, Myotis, Barbastela, todos esos son géneros de murciélagos que existen en la realidad. Además, fijaos cómo lo han colocado, que si cogemos desde el número 4 hasta el 9, la primera letra forma el nombre de Batman, B-A-T-M-A-N, Batman. Hay un homenaje ahí secreto. Fijaos qué cosas más curiosas hacen con esto de los nombres científicos, y en este caso en una banda sonora que nadie se va a fijar en eso, a no ser que sea muy friki de los nombres científicos. Continuamos con sagas tanto cinematográficas como literarias bastante conocidas. Ahí podemos reconocer, por ejemplo, elementos de Harry Potter, ¿no? Harry Potter, Juego de Tronos, La Guerra de las Galaxias, son sagas muy conocidas y que lógicamente también encuentran su homenaje en los seres vivos. Y los videojuegos, que quizás sea de lo más modernos que podemos encontrar en estos nombres. Aquí tenemos a Darth Vader, un personaje emblemático, muy conocido de Star Wars, el villano por excelencia. Y fijaos en este isópodo, una especie de cochinilla, que se descubrió también recientemente y que por este aspecto le recordaba un poco al descubridor el casco de Darth Vader. Es verdad que tiene cierto parecido, no en el color, sino en la forma. Y bueno, pues lleva el apellido Bacinomus Vaderi. Harry Potter también tiene un montón, son personajes tan famosos, tan conocidos, han calado tanto en la gente, en investigadores que se han criado viendo estas películas o leyendo las novelas, que cuando han llegado a descubrir alguna especie, pues han incluido el homenaje. Aquí tenemos a la araña del sombrero, que es esto que veis aquí, una araña, no es un sombrero, ¿vale? Que lleva el nombre de Eriovixia Gryffindori. Gryffindor es la casa de Hogwarts que le tocó a Harry cuando le pusieron el sombrero. El sombrero seleccionador te dice a qué casa va y a Harry le tocó Gryffindor cuando le pusieron el sombrero, y esta araña es que realmente parece un sombrero de mago, muy parecido al sombrero seleccionador. Y después este dinosaurio, que recibe este nombre, que tiene ahí un homenaje doble, digamos, a un personaje de Harry Potter que es Draco Malfoy, el que fue el malo de las primeras películas, en Draco Rex, Rey Draco, es lo que significaría, y Hogwartsia, en referencia a Hogwarts, que es donde estudian los aprendices de magos. Este nombre se eligió, entre comillas, por votación popular. Descubrieron esta especie de dinosaurio, expusieron sus restos en un museo, en Estados Unidos, creo recordar, y lo sometieron a votación popular, que la gente eligiera el nombre, que la gente votara, y como había muchos niños que visitaban ese museo, pues el nombre que ganó fue este, en homenaje a Harry Potter. Juego de Tronos, pues también tiene sus correspondientes homenajes. Los 3 dragones de Daenerys Targaryen, Drogon, Viserion, Rhaegal, aparecen en especies diferentes de animales, hormigas, coleópteros, lagartos, que ahí es más razonable que aparezca el lagarto. De hecho, esta especie, Pseudocalotes drogon, está en homenaje al dragón negro, pero también hay un Pseudocalotes Viserion y un Pseudocalotes Rhaegal, en homenaje a los otros 2 dragones de Daenerys.
la verdad es que los animales que lleven estos nombres sean lagartos, pues bastante apropiado, ¿no? Cuadra bastante con la elección de esos nombres. Los Pokémon. A mí me encantan los Pokémon. Mi espíritu infantil sale siempre con estos personajillos. Y también hay un montón de Pokémon en la nomenclatura científica y además también con lógica o con cierta justificación. Aquí tenemos a Chilícola Charizard. Este nombre es un poco raro en la nomenclatura porque os he dicho al principio que los nombres suelen estar en latín o en griego o latinizados y este no lo han latinizado. Quizás lo deberían haber puesto la terminación Charizardi o Charizardae, algo así para que suene más a latín, pero no lo han hecho. Por lo que sea, lo han dejado con el nombre del Pokémon. Y es porque esta especie de avispa, la cabeza pues recordaba un poco la forma del dragón de los Pokémon de la primera generación. Después tenemos aquí a Stertorceps wideli, que es esta avispa. Weedle es el nombre de este Pokémon, que es un gusanito, que puedes decir, bueno, no tiene nada que ver una avispa con un gusano, pero claro, sí tiene que ver. Cuando este Pokémon evoluciona, sabéis que los Pokémon evolucionan y se transforma en esto, que sí que es una avispa. Entonces ahí sí que hay justificación para la elección de ese nombre. Y después, el que más me gusta a mí es este, Bulbasaurus phylloxeron, que es un reptil prehistórico. Esto es una reconstrucción, una imagen reconstruida que además han pintado con los colores similares al Pokémon que le da nombre. El Pokémon se llama Bulbasur y el animal es Bulbasaurus. Ahí la elección del nombre es bastante apropiada. Y después me gusta el apellido que tiene, Phylloxeron, que significa hoja afilada. Y hoja afilada es uno de los ataques que utiliza este Pokémon cuando lucha con otros Pokémon. Entonces, la verdad es que está muy bien cogido ese nombre también. Hay más. Pikachu. ¿Cómo no iba a tener Pikachu nombre científico asignado? Esta araña es Alistra Pikachu, directamente el nombre del Pokémon. ¿Por qué? Pues por el color que tiene, un color amarillento parecido al del Pokémon, y por estas señales que recuerdan un poco a los mofletes, ¿no?, de Pikachu. Y esta, no me digáis que no, Hiperanta Pikachu, fijaos las alas de esta mariposa, si no parecen las orejitas de Pikachu, es que son clavadas. Es decir, hay nombres muy bien elegidos, a pesar de estas elecciones. Bueno, nos vamos acercando al final y aquí he querido reunir a diferentes artistas de muchos ámbitos, de la música, de la pintura, de la escultura, incluso deportistas, ¿no? ¿Por qué no? Los deportistas no los podemos considerar también como artistas, ¿no?, de la disciplina que ellos practican, actores, actrices, todo esto quedaría englobado aquí, y hay un montón. Incluso directores de cine, hay un montón de homenajes al rock y al heavy metal, que a mí me encantó cuando investigué sobre esto. Hay un montón, sobre todo, de fósiles, de trilobites, de estrellas de mar, de ofiuras, que son también otros equinodermos parecidos a las estrellas, que llevan homenajes a grupos de rock o a grupos de heavy metal, cosas bastante curiosas y extrañas. Por poner algunos ejemplos, aquí tenemos a Librélula maradoniana, y que además tiene una historia bastante curiosa detrás. También me encantó descubrir esta historia. Esta especie de libélula, pues cuando lo descubrieron, escribieron el paper, el artículo en el que la iban a describir y tal, y estaba previsto que se publicara en diciembre, no recuerdo el año, no recuerdo, en diciembre. Y resulta que ya habían pensado hacerle el homenaje a Maradona. Y resulta que Maradona se murió en noviembre de ese mismo año. Y dijeron, ostras, se ha muerto Maradona ya, y le vamos a poner este nombre a la libélula, vamos a publicar el artículo ya. Y presionaron a la revista que iba a publicar el artículo para que adelantara la publicación desde diciembre hasta noviembre, que es cuando se había muerto Maradona. Y efectivamente coló y llamó la atención aquel artículo en el mismo momento de la muerte del futbolista. Después tenemos aquí una abeja que se llama Eulaema quadragintinoven, que es un homenaje a Ronaldinho. ¿Por qué el homenaje a Ronaldinho? Por el número, el 49, quadragintinoven en latín, que era el número que él solía escoger cuando jugaba en el Flamingo, que curiosamente tenía una equipación con rayas negras y claras, que un poco recuerda también a lo de las rayas negras y oscuras de las abejas. Entonces de ahí el homenaje a Ronaldinho. Además, este número él ha contado en algunas entrevistas, sobre todo cuando le han preguntado, oye, ¿sabes que hay una especie dedicada a ti y tal? Él ya lo sabe porque se lo han dicho. Y él ha contado que ese número para él es un número mágico, que está asociado también
a su madre, porque es la fecha de nacimiento de su madre, que nació en 1949. Entonces, bueno, hay una historia bastante curiosa que los científicos que describen a esta especie la cuentan en el propio artículo. Entonces, leer artículos científicos que son muy técnicos, muy específicos, a veces te encuentras al final con historias de estas muy curiosas que la verdad es que merece la pena descubrirlas. Aquí tenemos a Messi, como no, el famoso Leo Messi, o Leo Messi, que está aquí en el nombre de Liolaemus Messi. Está puesto también con toda la idea. Este género de lagarto ya existía, Liolaemus, y le pusieron el apellido para que concordara con lo de Leo Messi, lógicamente. Y después aquí un fósil de bivalvo, de almeja, que es Dicynnica messi también, el homenaje al futbolista por la forma esférica que remotamente le recordaba un balón a los descubridores de esta especie. Este me encanta también, el dinosaurio ibérico Iniestapodus burgensis. Se encontró en Burgos y le han puesto Iniestapodus por toda la cara. Pero es que los descubridores te cuentan esto que veis aquí en el artículo. Las huellas halladas, porque lo han descrito a partir de las huellas, después han encontrado los restos fósiles, pero al principio las huellas halladas indican, como en el caso del futbolista manchego, pasos firmes, elegantes, gráciles, bien marcados, de un dinosaurio de carácter apacible, perdurable en el tiempo, que deja una buena huella. La verdad es que está genial. Esa justificación del nombre de Iniesta al dinosaurio, a mí me parece una maravilla. Y después esta araña, la Flegra blaugrana, fijaos el escudito que tiene la araña macho, la hembra no lo tiene, pero el macho sí lo tiene, y el escudo del Barça en el abdomen. Se descubrió no hace mucho en el Parque de los Alcornocales, en Cádiz, y pues los dos que lo descubrieron, una científica rusa y un científico español, lógicamente por el español, le pusieron el nombre de Flegra blaugrana, en homenaje al equipo catalán. Después aquí tenemos a los trilobites, unos animales bastante conocidos que indican una época histórica concreta, que se encuentran en el registro fósil con cierta facilidad. Y hay 4 especies de trilobites que fijaos los nombres que llevan: Struthia harrisoni, Struthia mccartney, Avalanchurus lennoni y Avalanchurus starry, los 4 Beatles. Y de hecho le llaman los trilobites a estas 4 especies. Es otra genialidad también en el artículo en el que se describe. Ozzy Osbourne, ex cantante de Black Sabbath, conocido grupo también de heavy metal, pues lleva su homenaje en esta rana, el Dendrosophus ozzy, pero no sé por qué se lo han puesto a la rana cuando se la deberían haber puesto a un murciélago, porque este hombre tiene una historia bastante curiosa con este murciélago. Esa imagen que veis ahí es de un concierto real que dio este hombre, y le lanzaron un murciélago, que él se creía que era un murciélago de goma, se lo metió en la boca y cuando pegó el bocado era un murciélago de verdad, muerto, que le había tirado un fan bastante loco, que había encontrado por allí, lo había matado al murciélago y se lo tiró, y después lo tuvieron que hospitalizar porque cogió una infección relacionada con... Es decir, una historia bastante loca relacionada con los murciélagos, y bueno, el homenaje se lo han puesto a una rana. Por buscar artistas locales, pues tenemos aquí a Eladio de la Cruz, que es verdad que no hay ninguna especie dedicada a él, no lo he encontrado, al menos, creo que no la hay, pero bueno, aquí tenemos a Crux boudica, que es esta especie de grillo que lleva este nombre genérico que significa cruz. En realidad está puesto por la Cruz del Norte, por la constelación que se ve desde Nueva Zelanda, que es la isla donde se ha encontrado esta especie. Bueno, y como también es una isla, pues creo que el homenaje había que sacarlo aquí también. César Manrique, como no mencionar a César Manrique. César Manrique sí que tiene sus homenajes. El famoso artista lanzaroteño pues tiene aquí al Calacalles Manriquei o la Elysia Manriquei. La Elysia Manriquei es una babosa marina, un nudibranquio, que se ha encontrado en torno a la isla de Lanzarote y que pertenece al mismo género que esta otra, que es la Elysia clorótica. Clorótica hace referencia a su color verde, y ese animal es fascinante. La Elysia clorótica es una babosa, es un animal que yo por lo menos la primera vez que lo escuché flipé, que hace la fotosíntesis, como las plantas. Eso es súper extraño en el reino animal. Que haya un animal que haga la fotosíntesis, pues existe, ahí lo tenemos. Bueno, aparte de Bulbasaur, el Pokémon que hemos comentado antes, que también la hace, ¿vale? La Elysia clorótica es una babosa que es capaz de alimentarse de algas
y de esas algas que se alimenta les roba los cloroplastos, que es el orgánulo que utilizan las plantas para hacer la fotosíntesis. Se los queda bajo su piel y es capaz de hacer la fotosíntesis y sacar nutrientes de esa fotosíntesis. Pero va más allá todavía. Los últimos estudios sobre este animalito han demostrado que no solo le roba los cloroplastos y se los queda, sino que roba parte de los genes de las células de esas algas y lo incorpora a sus propios genes. Es decir, le corta un trocito de genes al alga, lo introduce en lo suyo y ya es capaz de fabricar sus propios cloroplastos. Es que es un animal fotosintético, pero de todas. Capaz de fabricar sus propios cloroplastos para hacer la fotosíntesis. Y ya pasa el resto de su vida alimentándose de algas, pero también complementando su nutrición con la fotosíntesis que hace. Eso es una maravilla. Eso dentro del reino animal es bastante extraño. No es el único, hay más por ahí. Después tenemos aquí a José Hernández Amador, que yo no lo conocía, pero esta mañana dando una vuelta por la laguna, pues me encontré este busto y me acerqué por curiosidad y digo, pues tiene que haber algo dedicado a él. No había nada dedicado a él, pero sí a otro Hernández, que no sé quién es, que es Marginela hernandezi, que es esta almejita que veis ahí, esta caracola, perdón, que veis aquí. Lo que os decía antes, lo de buscar los apellidos siempre da fruto. Y después quiero terminar con este capítulo, no sé ni si me he pasado, si voy bien, ¿no? Quiero terminar con este último, que es en el libro es también el capítulo un poco más gamberro, y aquí también, ¿no? Porque aparte de todos estos nombres que hemos visto en homenaje a personajes, a historias, a cosas, a lugares, pues también hay homenajes más vulgares, digamos, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Por ejemplo, esta figura que veis aquí, que recuerda un poco a unos testículos, ¿vale? ¿Por qué no? Fue uno de los primeros fósiles que se encontró en el 1763 y estas dos personas, Robert Plot y Richard Brooks, uno paleontólogo y el otro no era obispo, pero por ahí estaba, ¿vale? Pues entre los dos decidieron llamarle, Scrotum humanum, ¿vale? Escroto humano. El problema es que era un hueso, era un trozo así de grande. Entonces dijeron, ya está, es el escroto petrificado de un gigante, de los gigantes que aparecían en la Biblia, y ya está, y se quedaron tan panchos. Resulta que no era un escroto fosilizado, era una parte del hueso de este dinosaurio, uno de los primeros dinosaurios en ser descritos a partir de sus restos fósiles, Megalosaurus bucklandi, ¿vale? No tiene nada que ver con un escroto, pero ahí queda ese nombre científico curioso que se le dio en 1763. Después los hongos, pues los hongos con forma fálica, pues hay un montón, y muchos de ellos llevan eso en el nombre. Por ejemplo, aquí tenemos el Phallus impudicus, el falo impúdico, por la forma que tiene, que claramente recuerda a un pene humano. Y después este que veis aquí es muy curioso, el Phallus drewesi, que es muy pequeñito, y el nombre está puesto por dos científicos bastante gamberretes, que eran amigos de Drewes, que es este hombre que veis aquí, que no es el que lo descubrió, y dijeron, vamos a darle el nombre en homenaje a nuestro amigo Drewes, el falo de Drewes sería la traducción, de un hongo súper pequeñito con esa forma. Ahí el hombre posa sonriente, pero la broma es bastante pesada. Después tenemos aquí una planta que es la Clitoria terneata, en homenaje al clítoris femenino. Y esta historia también me gusta a mí un montón, que es la de la Phaeostigma mammaphylla. Este insecto, una mosca escorpión, el nombre vulgar que tiene, que es el grupo de insectos que investigan estos dos entomólogos, Horst y Ulrich Aspok, matrimonio. Y esta especie fue una especie nueva que Horst, el marido, encontró en la bata de su esposa Ulrich, precisamente aquí en la zona del pecho. Entonces le puso Phaeostigma mammaphylla, a la que le gustan las tetas. Es lo que significaría esa traducción. Fijaos qué nombre tan curioso, pero a la vez tan bonito, porque el objeto de estudio de esta pareja, llevan toda su vida estudiando estos insectos, apareció en este caso en la persona más querida, ¿no? de este científico. La verdad es que es bonito el homenaje. Aquí hay un nombre, Colon rectum, le han puesto a este escarabajo. Es que hay que tener mala leche para ponerle ese nombre. De hecho, bueno, el género colon ya existía, pero al que descubrió esta especie le dio por ponerle colon, pues recto, parte del intestino humano. De hecho, muchos entomólogos que estudian escarabajos
lo quitan de las listas, a este escarabajo lo quitan directamente, porque ¿para qué? Para liarnos más, para liar a la gente, lo quitan y no lo ponen. Entonces, la verdad es que ahí el nombre juega en detrimento de esta especie de escarabajito, que es verdad que cuando buscas información sobre él, pues también cuesta trabajo encontrarlo, porque te aparece información sobre el aparato digestivo humano. Colon rectum, hay que ver el nombre. Después tenemos aquí un par de mariposas. Fijaos la diferencia en las dos mariposas y la diferencia en los nombres. Inglorious mediocris. Mediocre sin gloria. Una mariposa marrón, triste, fea. Y después esta roja, bonita, llamativa, Cymothoe excelsa. Excelente, ¿no? Una mariposa excelente, bonita, bella. Fijaos cómo el nombre puede marcar también el destino, ¿no? de esa especie en concreto. Una dirigida a la mediocridad y otra a la excelencia. Pero ahí yo quiero romper una lanza a favor de esos organismos mediocres, que si no fuera por esos nombres raros que hemos estado viendo a lo largo de toda la charla, pues quedarían en el olvido, si no tuvieran esos nombres llamativos. Y os dejo aquí esta especie de rana, que le he tachado el nombre queriendo para que lo busquéis, porque el nombre es muy llamativo, pero la rana es una ranita muy pequeña, marrón, que no llama la atención, que no tiene ninguna característica, pero que está en peligro de extinción. Y si no fuera por el nombre que le han puesto, que no lo voy a decir, pues nadie hablaría de la rana. Y la gente habla de esta rana y se está conservando el espacio donde vive, en Colombia, gracias al nombre que le pusieron pues los científicos que la encontraron. Y la verdad es que es un nombre bastante llamativo que os dejo que lo busquéis. Y nada, con eso yo ya termino y muchas gracias por haberme escuchado.